Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 8: La carrera del siglo. Porche delantero, Kent Farm, Kansas Smallville, 17 de agosto de 2019. Entra, hijo. Tu mamá está poniendo la mesa, la cena estará lista en un momento. Gritó Jonathan desde el porche a su hijo, que estaba trasladando las últimas pacas de heno del día al granero. Clark respondió levantando la mano y apresurándose para terminar el trabajo mientras el resto de los trabajadores también terminaban sus tareas del día. Jonathan no pudo evitar sonreír con orgullo al ver trabajar a su hijo. Su admiración nunca se había limitado a sus hazañas heroicas, sino también a lo que había hecho por la granja. Nunca se lo había dicho, pero la granja llevaba años hundiéndose en números rojos, las deudas se acumulaban y, por mucho que lo intentaran, los Kent simplemente no podían adaptarse a los nuevos tiempos. El hijo de Jonathan había cambiado eso, y aunque se había mostrado reacio a aceptar el dinero que les enviaba, este no solo había evitado el desastre, sino que había transformado la granja Kent. La pequeña explotación familiar era ahora una de las más grandes del país, y sus propiedades abarcaban prácticamente todas las tierras de pastoreo y cultivo del condado de Smallville. Atrás quedaron los días en que papá se dejaba la piel para mantener la situación a flote. En su lugar, tenían a cientos de trabajadores trabajando miles de acres. En realidad, aunque extrañaba el trabajo que Jonathan admitía era probablemente la única razón por la que seguía vivo, su salud se estaba deteriorando y, si todavía trabajara más de 14 horas al día, probablemente se habría desplomado hacía años. La granja se ve bien, aunque creo que tendremos que reemplazar la cerca de pastoreo del límite oeste. Clark apareció al pie del porche como un borrón, sonriendo ampliamente a su padre. Mañana pasaré por la tienda de Bill, pediré la cerca y luego la instalaré. En cuanto regrese, el trabajo me mantiene ocupado. Bill's está cerrado mañana, hijo, rió Jonathan mientras Clark subía las escaleras del porche y miraba a su padre con confusión. Mañana es domingo, día de descanso, de misa, de pastel de manzana y de escuchar la diatriba semanal del viejo Johnson en la asamblea municipal. ¿Te suena? Sí, claro, el domingo, suspiró Clark, sacudiendo la cabeza, con la mente todavía en otra parte. ¿Sabes? Mary llamó ayer antes de que llegaras. Jonathan se apartó de la barandilla del porche y se sentó en el mecedor que había estado allí desde que su tatarabuelo construyó la casa. Dice que quiere que tu madre y yo te convenzamos de no participar en una carrera absurda en la que te inscribiste en secreto. Eso solo armará un alboroto. Y no del bueno. Sí, pensé que la tía M podría haber hecho algo parecido. Clark suspiró, apoyándose en la barandilla frente a su padre, reclinándose y cruzándose de brazos. ¿Y tú? No creas que son mis asuntos, hijo, toda esta intriga de la gran ciudad y sus charlas sobre superhéroes no son más que ruido para este viejo granjero, dijo Jonathan con franqueza, pateando el suelo ligeramente para que su silla comenzara a mecerse con un ritmo agradable y constante. Además, confío en que harás lo correcto. Te han criado bien y no has cometido ningún error desde que me llegabas a la rodilla. Lo único que me preocupa son esas piedras verdes que guardamos enterradas en el sótano. Gracias, papá, se rió Clark, sintiendo que sus preocupaciones ya se estaban aliviando, como siempre ocurría cuando regresaba a casa, lejos de todo el ruido. Escuché que tu vieja amiga Annie logró ingresar al Seven, observó Jonathan, aparentemente entablando una conversación ideal mientras esperaba que su esposa los llamara para cenar. Sí, salió a patrullar por primera vez hace un par de días. Parece que le va bien. Clark apenas logró disimular la preocupación en su voz. ¿Ella todavía no te habla? Sí. Estoy preocupado, papá, estoy preocupado por muchas cosas últimamente, admitió Clark, con otro suspiro mientras apartaba la mirada de su papá hacia los campos recién cosechados. Nunca podía evitar que su padre supiera lo que lo preocupaba. Harás lo correcto, hijo, siempre lo haces, dijo papá con sinceridad, sin un ápice de preocupación ni vacilación. ¿Y si no sé qué es eso? Preguntó Clark, con el rostro y la voz pensativos mientras contemplaba la granja que una vez fue su mundo entero. O peor aún, ¿y si el mundo no me lo permite?
Entonces inténtalo, hijo. Jonathan dejó de mecerse y se levantó, acercándose a su hijo y poniéndole una mano consoladora en el hombro. Eso es todo lo que podemos hacer, desde el hombre más fuerte del mundo hasta nosotros, los simples granjeros. Solo podemos intentarlo. Esto es un desastre, papá. Apenas he empezado a ver la superficie y lo que he encontrado es simplemente horrible. Clark le dedicó a su padre una sonrisa de agradecimiento, pero no pudo evitar la sensación de desánimo. Todo es un negocio, frío y calculador, y a nadie parece importarle la gente común. Lo haces, hijo, lo haces, le aseguró Jonathan a su hijo, dándole una palmadita en el hombro antes de apoyarse en la barandilla junto a él. ¿Pero es suficiente? ¿Solo yo? Preguntó Clark, apartando la vista de su padre y con la mirada perdida en el vacío, como si intentara ver el futuro. Hijo, mi corazón no ha funcionado bien en mucho tiempo y, te guste o no, sé que no me queda mucho tiempo de este lado del más allá. La repentina mención de Jonathan sobre su mortalidad hizo que Clark se girara y lo mirara bruscamente. Estaba a punto de protestar diciendo que su padre estaba sano, pero la mano levantada de Jonathan lo detuvo. Es verdad, hijo mío, así que escucha. Si recuerdas algo, recuerda esto. No se trata de triunfar sobre el mal ni de cambiar el mundo con grandes gestos. Se trata de hacer el trabajo, dar ejemplo a la gente y nunca rendirse. Y sé, Clark, que algún día vas a cambiar el mundo. Gracias, papá. Clark le devolvió la sonrisa, conmovido por las palabras de su padre, y su sonrisa de agradecimiento se ensanchó con facilidad. Y sobre esta carrera, tengo entradas si quieres venir. Tendrás tu propio palco y habrá gente que me gustaría que conocieras. Ah. La declaración de Jonathan fue acompañada de una risa cómplice y una sonrisa dirigida a su hijo. ¿Ah, qué? Preguntó Clark. Hijo, te he visto con todas las chicas que te gustaban y que te hicieron pasar de lana a lana. Esa estudiante de biología marina con la que saliste en la universidad, respondió Jonathan con una sonrisa feliz, sabiendo lo que Clark intentaba hacer. Entonces, ¿quién es esa mujer que quieres que tus padres conozcan? Clark miró a su padre con los ojos entrecerrados durante unos minutos antes de decidir que era mejor dejarlo todo en claro y soltó una risita. Se llama Lois Lane, es reportera y me cae muy bien. Conozco esa mirada, es la misma que mi papá dijo que tenía cuando hablaba de Marta. Jonathan, feliz de que su hijo pareciera haber encontrado a alguien que le importaba. Bueno, en ese caso, seguro que podemos escaparnos de la vieja granja una noche, y avísame si quieres el anillo de tu bisabuela. Cupa. Clark se puso rojo mientras su padre se reía entre dientes ante la angustia de su hijo, dándole una palmadita en el hombro. Ya está la cena, chicos. Gritó Marta desde la cocina mientras asomaba la cabeza para mirar a los hombres en el porche. A menos que quieran seguir avergonzando al chico. No, estoy bien. Tengo que dejar algo guardado para cuando nos encontremos con ese reportero. Le gritó Jonathan a su esposa mientras se alejaba de Clark y abría la puerta. Vamos, tu mamá preparó tu plato favorito y también un pastel de manzana. Clark no tuvo que esperar dos veces y siguió rápidamente a su padre a la casa de su infancia. El aroma de la comida de su madre le llegó al olfato. No pudo evitar sonreír al ver lo poco que había cambiado el lugar con los años, recorriendo con los dedos las líneas del poste junto al comedor que habían marcado su estatura a lo largo de los años. Pero lo que más le hacía sonreír era su madre. Puede que el pelo de Marta Kent se hubiera vuelto canoso, y sin duda estaba más regordeta que en su juventud, pero nada podía apagar su cálida sonrisa y sus brillantes ojos de matrona. Ay, Clark, me alegra mucho verte de vuelta en casa. Marta saludó a su hijo con un cálido abrazo antes de acompañarlo a la mesa mientras le servía el boeuf bourguignon que había preparado. ¿Ahora, comes suficiente? Te he preparado algunas comidas para llevar e incluso he preparado un pastel extra para que se lo des a Mary la próxima vez que la veas. Gracias, mamá, se rió Clark sabiendo por experiencia que no tenía sentido discutir con su madre, ella siempre estaba preocupada por él, pasar a lo que pasara, y siempre le cocinaba suficientes comidas para alimentar a todas las personas sin hogar de la costa oeste. ¡Qué buen chico! Marta le sonrió a su hijo mientras servía lo último de la comida, asegurándose de colocar las pastillas para el corazón junto a la comida de Jonathan, que era considerablemente más pequeña y verde que la de Clark. ¿Te quedas a dormir? Tu habitación está igual que la dejaste. Lo siento, mamá, no puedo. Mañana tengo que asistir a un evento benéfico para Bout en Nueva York. Clark respondió con una leve mueca que transmitía sus sentimientos. Quieren que vaya para intentar convencer a algunos congresistas y senadores de que hay superhéroes en el ejército.
La respuesta de Clark provocó un ruido metálico cuando Jonathan dejó caer el tenedor y el cuchillo mientras se atragantaba ligeramente con la comida. Tos. ¿Qué? ¿Quieren que convenzas a la gente de qué? Clark, querido, ¿tu padre quiere decir que te parece buena idea? Intervino Marta, pues la brusca declaración de Jonathan no quería que provocara una discusión. O sea, nunca has hablado de unirte al ejército ni de ayudar de esa manera. No estoy para nada de acuerdo. Clark aclaró su postura, lo que pareció tranquilizar a sus padres, aliviando su miedo de que su peor pesadilla, que usaran a su hijo como arma, se hiciera realidad. Necesito participar en esta carrera y mantenerla en secreto antes del día. Mary no podría organizarla a menos que le demos algo importante a cambio, así que me presentaré en este evento con otros superpoderes y eso es todo. Bueno, no me gusta, respondió Jonathan sin rodeos, sin ser tímido con sus opiniones. Sin embargo, una mirada penetrante de Marta al sentarse frente a él lo hizo adoptar un tono más amable. Pero confío en ti, hijo, si necesitas hacer esto, hazlo. Gracias, papá. ¿Podemos dejar de hablar de mi trabajo? Declaró Clark, sirviéndose un vaso de limonada casera que le pusieron a su lado y sonriendo agradecida a su madre por la comida. Quiero saber todo lo que ha pasado desde la última vez que estuve aquí. ¿Cómo están los Mayfield? Son buenos, el pequeño Jimmy ganó el primer lugar en la feria de ciencias, Mark Johnson se lesionó la espalda otra vez, Sue y Susan están pensando en adoptar a otro niño, y Talón estrenó esa película tuya. Marta le contó lo que había pasado desde la última vez que Clark pasó por allí, y la mención de su película lo hizo gemir. Oh, Dios, ¿no lo viste? Preguntó Clark, temiendo esta conversación. La película había sido un éxito rotundo, había batido récords de taquilla y ya estaba nominada a múltiples premios Oscar, además de a cualquier otro premio que se le pudiera ofrecer. El único problema era que era simplemente horrible. Había asistido a una proyección privada y al estreno en Hollywood, y era peor de lo que recordaba. Era demasiado tarde para hacer la edición final, y aunque le alegraba que se destinara una gran cantidad de dinero a la caridad, seguía odiando todo el asunto, al igual que Lois, quien, tras la proyección privada, la describió como un asesinato visual y un insulto a las películas malas. Ah, sí. Fuimos los primeros en verlo, le sonrió Jonathan a su hijo, provocando otro grudido. Y puedo decirte, hijo, que te quiero, pero no eres Steve Ken ni Clark Gable. Lo siento, cariño, pero tu papá tiene razón. Quizá la actuación no sea para ti, intervino Marta con una preocupación más maternal, sobre todo por la naturaleza de la película. ¿Puedo preguntar también si tu película tenía que tener tanta violencia y desnudez? Esto le provocó una tos seca de sorpresa, pero Clark no tardó en reírse a carcajadas mientras sus padres empezaban a señalar los problemas y las lagunas argumentales de su película, e incluso a ofrecerle consejos para la próxima. No le importaba, pero era parte de lo que le encantaba de estar en casa. Podía hacer lo que quisiera y sus padres seguían hablándole como si fuera un hijo más en cualquier otro trabajo. Sin embargo, se preguntaba si invitarlo a la carrera del próximo sábado sería buena idea. Si quería que las cosas salieran bien con Lois, tal vez dejar que sus padres lo avergonzaran hasta la muerte no era la solución. La Torre 7 Evento benéfico Abrazo del Samaritano 18 de agosto de 2019. Stilwell circulaba por la sala, sonriendo con su mejor sonrisa a los insufribles charlatanes e idiotas vanidosos que siempre abundaban en estos asuntos. Por desgracia, dichos charlatanes e idiotas vanidosos eran senadores y congresistas, precisamente a quienes necesitaban convencer para su plan de conseguir un contrato militar. Bow ya era importante, pero si lograba cerrar el trato, impulsar el proyecto de ley en el Senado y conseguir que su pez se uniera al ejército, pasarían de ser peces gordos a ser dueños del océano. Miró a su alrededor, asegurándose de que todos sus superpoderes de la noche estuvieran en su sitio. Homelander estaba en el centro de la acción, como debía ser. Maeve charlaba con una docena de congresistas y figuras políticas, todos hombres, y varios de ellos se fijaban más en sus curvas que en lo que decía. Mientras Noir se apartaba, el espectro silencioso que rondaba el festín proverbial, proporcionaba seguridad y permitía a algunos chicos que habían sido arrastrados solos con sus padres tener algo con lo que mirar boquiabiertos y tomarse fotos. Sonrió al recibir un mensaje de texto que le avisaba que su as en la manga había llegado y estaba listo cuando lo indicó. No estaba entusiasmada con el trato que había hecho con Mary, pero valió la pena para aprobar la factura. Le dedicó una sonrisa cortés y un gesto de aliento a Homelander al pasar junto a él. Este hablaba con el subsecretario de Defensa sobre Estados Unidos, la esperanza y el patriotismo, y todos sus grupos demográficos clave.
Sin embargo, se centró en su objetivo clave. El senador Calhoun, representante de Oklahoma, pero, aún más importante, presidente del Comité de Servicios Armados. Con él de su lado, aprobar el proyecto de ley y otras leyes no solo sería más fácil, sino simplemente posible. Su posición le permitía, en la práctica, torpedear cualquier propuesta que intentaran presentar, así que lo necesitaban de su lado. ¿Me sirve un refresco?, pidió Stilwell con indiferencia mientras se acercaba a la barra junto a la cual el senador había estado la mayor parte de la noche, evitando incluso acercarse a un supe, y mucho menos hablar con uno. Senador, ¿qué le pongo? Jack, es genial, respondió Calhoun, levantando su vaso bajo, ahora vacío. ¿Sabes? Tenemos un Macallan del 25, ofreció Stilwell, esbozando su mejor sonrisa de relaciones públicas y señalando a la atractiva camarera, en quien la mirada de Calhoun se detuvo demasiado tiempo. Lo estarías desperdiciando. Para mí, el whisky es whisky. Calhoun se negó, con una risita que Stilwell tuvo que devolver antes de girarse y señalar a Maeve. Caramba, le están echando tanto humo a Maeve que es un milagro que no muera de cáncer de pulmón. Ambos rieron de la pequeña broma de Calhoun, pero Stilwell sintió que su rostro se tensaba por un instante, tras haber jugado el juego lo suficiente como para saber cuando alguien la estaba preparando para una humillación. Echó un vistazo rápido a Maeve, que estaba haciendo un trabajo maravilloso jugando con su grupo, así que decidió que era hora de sacar su as en la manga. Bajó la mano con suavidad hacia su bolso y, con sutileza, escribió un mensaje de texto. Pero sabes que es solo eso, ¿verdad? Humo, continuó Calhoun, con su sonrisa petulante y condescendiente que hacía que Stilwell quisiera golpearle la cara. Disculpa, respondió Stilwell fingiendo malentendido mientras observaba cómo su arma secreta comenzaba a avanzar tras Calhoun. Su llegada había sido silenciosa, pero la gente comenzaba a notarlo. A todos les encanta disfrutar de su gloria, pero mañana nadie pondrá a los superhéroes en la defensa nacional. No saldrá del comité, y mucho menos se debatirá, respondió Calhoun, disfrutando enormemente de desmentir la propuesta de Stilwell antes de que ésta siquiera la presentara. Porque Dios no permita que obtengamos ventaja en un conflicto armado, Stilwell devolvió la sonrisa, desapareciendo levemente de su rostro al reconocer que los halagos no iban a funcionar. Si envías un superhéroe por el paralelo 38, Pyongyang responderá con una bomba nuclear, afirmó Calhoun sin rodeos. Conocía la realidad del mundo. Sí, Estados Unidos amaba a los superhéroes, pero el resto del mundo les tenía un miedo terrible. Entonces uno de mis hombres lo atrapará, respondió Stilwell rápidamente, burlándose del argumento que estaba harta de oír, que consideraba solo alarmismo. Y además de Superman, tenemos algo más que nunca tendrán. ¿Cuál es? Preguntó Calhoun con escepticismo, preparándose mentalmente para rechazar otra de las ideas a medio cocinar de Stilwell. Verdad, justicia y el estilo de vida americano. Resonó la voz, haciendo que los ojos de Calhoun se abrieran como platos. Su mirada se posó en la famosa cresta en forma de S antes de alzar la vista, casi teniendo que inclinar la cabeza hacia atrás por completo para contemplar el rostro del ser increíblemente alto que tenía frente a él. De pie ante él estaba Superman, el Superman que todo político quería respaldar. Solo en Oklahoma, el hombre que tenía frente a él era visto con una reverencia casi religiosa. Homelander era popular, sin duda, pero Superman tenía en la palma de su mano tanto a la comunidad conservadora rural como a la juventud urbana liberal. El primero por su crianza rural y su imagen de hombre autodidacta e independiente, y el segundo por sus hazañas en la costa oeste, su acercamiento a comunidades pequeñas y su visión del mundo muy tolerante. Bueno, senador, los dejo para que se conozcan. Superman, nos vemos luego, respondió Stilwell, sonriendo ampliamente a Clark y girándose para ocuparse del asunto que sabía que iba a surgir antes de detenerse y hablar con el camarero. Ah, y Ronda, tráele el Macallan 25. ¿Para qué conformarse con algo común cuando puedes tener algo extraordinario? Stilwell se alejó, dejando al senador encantado y consentido por el más dorado de los jóvenes dorados de Gould. Sin embargo, no podía dormirse en los laureles tras el triunfo que le había costado una mísera carrera. No, tenía un fuego que controlar. Homelander ya temblaba donde estaba. Su puño se había apretado tanto que había roto el vaso en su mano sin siquiera darse cuenta. Se acercó rápidamente al héroe número 1 en un esfuerzo por contener la ira que sabía que esto le causaría. Está todo bien, está bien. Sigues siendo la estrella aquí. Stilwell adoptó rápidamente el suave tono maternal que siempre usaba con Homelander y que, francamente, la ponía enferma. ¿Qué?
Preguntó Homelander con dureza antes de detenerse y mirar a su alrededor mientras varias personas lo miraban con preocupación. Luego, apartó a Stillwell y le habló en voz baja. ¿Qué demonios hace aquí? Solo está aquí por un senador, una pequeña tarea y zas. Se fue, respondió Stillwell, usando todas sus energías para mantener tranquilo al supe que tenía frente a ella, incluso tocándole el pecho íntimamente, lo que pareció calmarlo. No es nada comparado contigo, todos están aquí para verte. No estás respondiendo a mi pregunta. ¿Por qué está aquí? Preguntó Homelander, mirando de reojo a Stillwell y a Superman, quien se reía de algo que Calhoun había dicho. Necesitábamos cerrar esto, y él era nuestra única opción. Stillwell respondió tocando al supervisor de una forma que le puso los pelos de punta, pero que lo hizo volver a centrarse únicamente en ella. Dado el perfil demográfico de Calhoun, necesitábamos a alguien con un atractivo amplio, y resulta que ese era él. Homelander estaba a punto de responder con dureza cuando su semblante cambió por completo. Su mueca apenas disimulada se convirtió en una amplia sonrisa y su lenguaje corporal se relajó. Stillwell estaba confundida hasta que se giró y vio que Clark ya se alejaba de Calhoun y se dirigía hacia ellos, dejando al importante senador solo en el bar. Stillwell se entristeció. Tenía una contingencia preparada, pero en realidad creía que no la necesitaría. Rápidamente se acercó a Clark, quien sonreía y estrechaba algunas manos mientras se acercaba a ella. ¿Qué pasa? ¿Deberías haber superado lo de convencerlo de que ese era el trato? Preguntó Stillwell en voz baja, pero muy molesta, mientras intentaba mantener la sonrisa. Lo hice, y fui muy encantador. Quiere que esté en uno de sus próximos eventos de campaña. Pero te aseguro que, diga o haga lo que diga, no va a patrocinar el proyecto de ley. Ni siquiera si lo apoyara para presidente, respondió Clark con sinceridad y una serenidad que disipó gran parte del creciente enojo de Stillwell. ¿Cómo lo sabes? Presionó Stillwell en un susurro, mientras sus ojos se dirigían al bar donde la senadora estaba coqueteando con su plan de contingencia. Varios factores. Lenguaje corporal, química cerebral, frecuencia cardíaca y dilatación de pupilas al hacerle ciertas preguntas o mencionar algo sobre el proyecto de ley. Además, sus respuestas fueron evasivas, y históricamente se ha opuesto a subcontratar el negocio de armas de Estados Unidos a Boug, respondió Clark. Años de tratar con personas de todos los ámbitos le habían dado una mayor comprensión de la naturaleza humana de la que la mayoría creía. Sin embargo, su principal factor en contra del proyecto de ley es que simplemente no le caes bien, en absoluto. Stillwell guardó silencio un momento mientras observaba la expresión sincera de Clark y luego al senador Calhoun, quien se inclinaba para susurrarle al camarero. Entrecerró un poco la vista y fijó la mirada en su plan B, que fingía reírse disimuladamente ante las palabras del senador. Asintió sutilmente y luego se volvió hacia Clark. Gracias, ahora disfruten el resto de la velada. Sé lo ocupada que está su agenda, y recuerden, mi oferta siempre está sobre la mesa. Stillwell se disculpó cortésmente y se dirigió a apoyar a Maeve en la preparación del proyecto de ley que iba a impulsar en el comité y luego en el pleno del Senado. Clark asintió cortésmente, reconociendo que su interés por Stillwell había terminado y que ella, sutilmente, le sugería que se marchara. Sin embargo, Clark no pudo evitar mirar al hombre al que admiraba desde pequeño y sintió la necesidad de hablar con él. Al acercarse, vio que Homelander había cogido una copa de champán y la bebía a sorbos mientras observaba a la multitud antes de hacer una mueca de dolor que Clark reconoció perfectamente. Es el jabón, ¿verdad? Las palabras de Clark hicieron que Homelander apartara la mirada de la multitud y la posara en él, con el rostro confundido por un instante, lo que hizo que Clark aclarara lo que quería decir. El vaso. Por mucho que lo limpien o lo que sirvan, aún se siente el sabor del jabón, ¿verdad? Homelander miró a Clark con los ojos entrecerrados por un instante antes de soltar un pequeño bufido para reconocer su punto. Sí, en eventos como este, las bebidas saben a jabón de platos y la comida huele a aceite o grasa. Y el producto embotellado es un poco mejor, bromeó Clark, acercándose al hombre que señalaba los contenedores de agua de manantial importada que habían sido colocados. Cierto. Homelander rió a carcajadas, disfrutando de la conversación franca sobre la molestia de los supersentidos con alguien que, por una vez, lo entendía. Artesanal por aquí, minerales por allá, todo es cloro y sal. Sí, la desventaja de ser como nosotros. A todos les encanta la idea de poder verlo y oírlo todo, pero nadie pregunta ni piensa en los demás sentidos. Clark continuó la conversación, y también le gustaba poder estar con alguien que comprendiera los problemas. O lo frágil que es todo.
Siento que vivo en un mundo hecho de... Homelander continuó la conversación, sintiéndose extrañamente relajado por una vez. Cartón. Dijeron ambos hombres al unísono. Ambos guardaron silencio un segundo antes de reírse entre dientes y negar con la cabeza, disfrutando del momento. Ambos guardaron silencio mientras observaban la sala llena de gente que había venido a verlos. La mirada de Clark se posó brevemente en Black Noir y luego se posó en Maeve, quien lo miró a los ojos y le ofreció una sonrisa que parecía ser la única reacción genuina que había recibido hasta entonces, aparte de la risa de Homelander. Sin embargo, Homelander no miraba a la multitud. Sus ojos se habían fijado en Steelwood mientras la mujer los miraba a ambos y se sentía claramente incómoda, pero eso no le importó. No, su atención volvió al hombre a su lado y, aunque odiaba que Clark fuera su posible sustituto, le sorprendió lo agradable que era su compañía. Nunca aceptaría al granjero como su nuevo yo, pero toda su vida había deseado conectar con alguien, y aquí estaba. Siendo sincero consigo mismo, Homelander siempre había querido una familia. De hecho, la ansiaba, y cuando le dieron su propio equipo, pensó que lo serían. En cambio, recibió, su equipo. Un grupo de degenerados, idiotas y fracasados, a quienes no les importaba la familia que había intentado construir. Así que se había dejado llevar por la vida, viviendo del cariño del público e intentando que Steelwood lo viera más que al niño asustado que solía visitar por las noches. Cómo lo odiaba, pavonearse ante un público compuesto de ovejas débiles y descerebradas que se tragaban todo lo que decía, intentando ganarse el amor de una mujer que se preocupaba más por un bebé llorón que por él. Le daba asco, y cada día esa náusea se agravaba. Clark, sin embargo, era diferente, Homelander 2.0, sin sus defectos ni descuidos, un brillante sustituto de su héroe anticuado. Odiaba eso, odiaba que la gente pensara eso, cómo lo susurraban cuando creían que no los escuchaba. La verdad es que durante mucho tiempo odió todo de Clark. Se había imaginado en los momentos tranquilos y oscuros de la noche, cuando solo él estaba despierto y todos los demás dormían, ir a esa granja de Kansas y arrasarla, matarlo a golpes y destruir la vida que debería haber sido suya. Pero esas fantasías empezaban a desvanecerse. Era como si pudiera sentir el vínculo que solo ellos compartían, el vínculo de ser los únicos que veían, sentían y conocían el mundo como ellos. Y luego, por supuesto, corrían rumores, los demás susurros que la gente corría a su alrededor, de que Clark era y su hijo. Ahora sabía que no podía tener hijos y, a pesar de lo que la gente pensaba, en realidad tenía poca experiencia y recordaba a todas las mujeres con las que había estado, entre las cuales Martha Kent no era una. Aunque cuando Boog estaba involucrado eso no significaba nada, tenían suficiente sangre y ADN suyo para manipular, así que tener un hijo sería fácil. Y mirando al hombre alto y de mandíbula cuadrada que estaba a su lado, se preguntó, ¿y si era verdad? Clark no lo sabría, sería como los demás superhéroes, con la cabeza llena de mentiras sobre su parentesco con esas ovejas, esos monos patéticos. De él dependía revelar la verdad del mundo, la diferencia entre los poderosos y los débiles. Pensarlo lo hizo sonreír, una sonrisa amplia, sincera y esperanzada, mientras imaginaba ser una figura paterna, tener a alguien con quien conectar, a quien apoyar, a quien amar. Sabía lo que haría. Sería el único lo suficientemente fuerte para apoyar a Clark, para moldear al joven a su imagen y regodearse en el orgullo de sus logros y éxitos. Siempre podría usar una copia de seguridad también. Translucent todavía está desaparecido y a nadie más que a mí parece importarle. ¿Entonces vas a la carrera el próximo sábado? Preguntó Clark, volviéndose para mirar a Homelander y ofreciéndole una sonrisa amable que, para Homelander, le decía mucho. Lo estaba debatiendo, es como el día de Atrain y no quiero eclipsarlo, respondió Homelander diplomáticamente en lugar de revelar lo poco que le importaba una carrera estúpida y vender los argumentos de Steelwood a un público descerebrado. Sí, Atrain, respondió Clark en un tono que Homelander conocía. Lo había usado mucho al hablar del atleta drogadicto y el pervertido invisible de su equipo. Ese hombre sí que es algo. Sí, lo es. Homelander respondió lentamente, antes de respirar hondo y decidir confiar en su instinto. ¿Sabes? Quizás me vendría bien tu ayuda con algo, Translu, Superman, te necesitamos para una foto. La voz de Steelwood interrumpió de repente a Homelander cuando apareció junto a Clark, uniéndolo al brazo para arrastrarlo a una foto con Maeve. También le dirigió a Homelander una mirada sutil que claramente le decía que debía dejar de lado el tema Translucent y que Clark no se quedaría por mucho más tiempo. Lo siento, al parecer el deber me llama.
Fue un placer conocerte por fin, Homelander. Clark se apartó de Stillwell y le ofreció la mano, que el otro héroe tomó rápidamente, estrechándola con gusto. Espero que asistas a la carrera, yo planeo ir, y me gustaría hablar contigo sobre ciertas cosas. Sí, me gustaría eso, hijo. Homelander ofreció una amplia sonrisa que Clark devolvió, interpretando la elección de palabras de Homelander como una referencia a su diferencia de edad, no a lo que realmente pretendía. Cuando el hombre de acero se fue a tomar una foto con los humildes mortales, los ojos de Homelander nunca dejaron al hombre, decidiendo asistir a la carrera y hablar más con el único ser que podía ser su igual. Plaza y Estadio Deportivo Boughton, carrera del siglo 24 de agosto de 2019. Clark vestía de civil mientras ayudaba a sus padres a bajar del coche, asegurándose de apoyar primero a su madre y luego a su padre. Había contratado un chofer para los últimos días y aprovechó que no conducía para alcanzarlos en el hotel y de camino. No tenía que preocuparse por los paparazzi ni la prensa, ya que usaban la entrada privada y su ropa de civil lo hacía difícil de reconocer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta carrera, hijo? Preguntó Jonathan Kent al entrar por la entrada VIP privada. Es para descubrir quién es el hombre más rápido del mundo, respondió Clark mientras los empujaba por los pasillos llenos de gente que trabajaba tras bambalinas en estos eventos. Me parece un poco inútil, respondió Jonathan al llegar al ascensor que los llevaría a los palcos privados, mirando a su alrededor a toda la gente y el dinero gastado. O sea, sin ofender, ¿de verdad necesitan todo esto para una carrera rápida? Oh, cállate, Jonathan, no tienes por qué ser difícil ni gruñón. No le hagas caso, Clark. Marta lo silenció con un manotazo juguetón en el brazo, ganándose una sonrisa tímida. Alguien está de mal humor porque no se ha tomado el café de la mañana. Espera. ¿No tenían en el hotel? Preguntó Clark, confundido. Les había conseguido una suite en el ático del Ritz-Carlton, cerca de Central Park. $20 por un café. No iba a pagar eso. Se defendió Jonathan con un bufido mientras las puertas del ascensor se abrían y una recepcionista los recibía, indicándoles que pasarán. Papá, suspiró Clark, llevándose la mano a la cara para pellizcarse el puente de la nariz mientras reía entre dientes por las travesuras de su padre. Estaba incluido en el precio de la habitación. Tú no tuviste que pagar. Bueno, aún era demasiado para tomar café, refunfuñó Jonathan al entrar al palco privado con vistas a la meta. Al entrar, Clark se sorprendió gratamente al ver que Lois ya estaba presente a un lado, ajustándose la camisa y la falda. Sonrió. La había visto afrontar todo sin miedo, pero conocer a sus padres, al parecer, era una tarea más abrumadora que entrevistar a superhéroes y líderes mundiales. Mamá, papá. Les presento a Lois Lane, mi. La presentación de Clark se estancó al darse cuenta de que no tenía ni idea de cómo llamar a Lois y temió estar a punto de meter la pata. Soy su novia. Lois terminó la frase de Clark, interrumpiendo el incómodo silencio y provocando una amplia sonrisa en su rostro. Me alegro de conocerlos, señor y señora Kent. Clark me ha dicho mu. Lois había extendido su mano para un apretón amistoso, pero Marta la interrumpió, acercándose y dándole un abrazo del tamaño de Kansas que Lois juró que le devolvió el saludo. Nada de eso de señor y señora, puedes llamarnos Marta y Jonathan. Le indicó a la joven, quien parecía muy sorprendida e insegura de cómo reaccionar. Marta rompió el abrazo y dio un paso atrás para admirar a la joven que tenía delante. Ahora, déjame verte. Caramba. Eres una belleza, ¿verdad, querida? Yo irí. Gracias. Respondió Lois, mirando a Clark en busca de apoyo. Mamá, por favor. Deja de atormentarla, respondió Clark, y no pudo evitar reírse entre dientes al igual que su padre. Oh, cállate. Marta se giró para mirar a su hijo con un guiño y una sonrisa. ¿Atormentador? De verdad, qué cosas tan horribles para decir sobre tu madre. Solo por eso le voy a contar a esta encantadora jovencita todo sobre el incidente de la hamburguesa. ¿Incidente de la hamburguesa? Preguntó Lois intrigada, acercándose para rodear con un brazo a la otra mujer y guiarla hacia los asientos del palco. Marta, creo que tú y yo vamos a tener mucho de qué hablar. Clark no pudo hacer mucho más que gemir y se ganó una palmadita consoladora en la espalda de su padre mientras ambos seguían a las dos mujeres que charlaban. Marta empezó a contar con todo lujo de detalles el infame incidente de la hamburguesa y la nube de grasa y olor a papas fritas que había seguido a Clark durante semanas. Finalmente, y afortunadamente, la conversación pasó de una de sus vergonzosas salvadas iniciales a otros temas a medida que sus padres conocieron a Lois y a ellos.
En general, el día iba bien y Clark no tenía prisa en sus planes. La carrera no empezaba hasta la tarde y no era que necesitara salir corriendo. Estaba justo donde debía estar, y la gente con la que quería hablar aún no había llegado, así que optó por relajarse con sus seres queridos. Sin embargo, mientras observaba a Lois hablar con sus padres, notó que a veces parecía hacerle preguntas capciosas y profundizar en la vida de sus padres más allá de una simple charla amistosa. Como si intentara averiguar o descubrir algo sobre sus padres. Dios mío. ¿Qué lleva puesto? La voz de Jonathan hizo que todos se volvieran para mirar al hombre que se había levantado a buscar comida de la mesa junto a la ventana. Jonathan, ¿qué pasa? Preguntó Marta, levantándose para intentar entender de qué hablaba su marido, pero sus ojos se abrieron como platos. ¡Ay, Dios mío! Mamá, ¿qué es la alfombra? Fue el turno de Clark de ponerse de pie junto con Lois y mirar por la ventana. Su voz se cortó porque parada en un balcón estaba Annie. Sin embargo, tardó un momento en reconocerla, pues no llevaba su antiguo disfraz. Annie llevaba lo que, generosamente, podría llamarse un leotardo ajustado con botas de tacón alto. El nuevo disfraz consistía en muy poca tela, y la poca que tenía estaba desabrochada hasta debajo del pecho. Clark era demasiado caballeroso como para decir en voz alta lo que pensaba del disfraz, pero su mente no se contenía. Clark, creo que quizás quieras venir antes. Lois se giró y le hizo un gesto comprensivo, dándole permiso para irse, algo que los rostros de sus padres claramente respaldaban. Gracias, los alcanzo y vuelvo después de la carrera, prometió Clark a todos los presentes antes de acercarse y darle a Lois un beso de agradecimiento en la mejilla mientras se dirigía a la puerta. Sacó su teléfono y marcó el número que le habían dado para avisar de su llegada al campo. Adentro cabinas de canto Bout Annie ya había entrado. Tras un breve y humillante espectáculo en el balcón, su nuevo traje parecía más propio de una película para adultos que de la lucha contra el crimen. Sintió un escalofrío al ver todas las miradas decepcionadas de madres con hijas, y sobre todo de hombres de todas las edades que la observaban con lascivia. Sin embargo, intentaba apartar eso de su mente mientras firmaba su foto para los fans que habían hecho cola durante horas para verla, la mayoría mujeres jóvenes y niñas. ¿No eres linda? Annie no pudo evitar decir au al ver a la linda niñita frente a ella con un disfraz de estrella, y rápidamente le firmó una foto. ¿Puedo tomarme una selfie? Preguntó la adorable jovencita con vacilación, levantando su teléfono con una funda de estrellas. Claro, cariño. Toma esto. Annie asintió rápidamente, dándole a la chica la foto firmada y levantándose para tomar la foto. ¿De verdad te vestiste como corresponde? Sin embargo, pronto se arrepintió de la decisión al darse cuenta de que su nuevo traje no era apropiado para una foto con un niño pequeño. Miró a la fila de hombres que esperaban a Black Noir, quienes de repente le sonreían como idiotas. Es tu disfraz viejo, pero estoy ahorrando para el nuevo. Exclamó la joven fan emocionada, mirando a su ídolo con asombro y orgullo cuando Starlight se acercó a ella. La idea de que una niña pequeña se vistiera con un disfraz como el suyo la inquietaba. Al inclinarse para tomarse la foto junto a la joven, se le encogió aún más el corazón al tener que llevarse una mano al pecho para que no se viera su escote en la selfie. Sin embargo, el momento casi valió la pena al ver la alegría en el rostro de su fan, hasta que una voz gritó. «Oye, Starlight». Gritó un joven, incitado por un grupo de amigos, lo que hizo que Annie lo mirara. «Enséñanos las tetas». Su rostro se ensombreció de repente y adoptó una expresión de disgusto hacia el hombre que la miraba con lascivia, mientras varios más aplaudían la idea. No eran muchos, pero sí suficientes para arruinar el momento y ahuyentar la expresión de esperanza en el rostro de su fan. Mientras los silbidos y las llamadas continuaban, estaba a punto de presionar y callar a los hombres cuando la mano de su representante, Ashley, apareció en su hombro. «Oye, oye, 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 oye». Intentó rápidamente calmar las emociones del superintendente y evitar la pesadilla de relaciones públicas que veía venir. No necesitas tentar a la suerte ahora mismo, ¿verdad? Annie observó cómo su joven fan se alejaba arrastrando los pies con tristeza. Una idea empezó a formarse y sonrió. Oye, cariño. ¿Sabes qué? Ahorra. Ese me gusta mucho más. Annie se giró hacia Ashley mientras el fan se marchaba y estaba a punto de pedirle un minuto a solas cuando, de repente, los altavoces más potentes cobraron vida y sonó una melodía que no había escuchado en años. Comenzó con un inconfundible trombón de metal que tocaba una melodía universalmente conocida. Damas, caballeros y aficionados al deporte de todas las edades.
Tenemos el placer de informarles que la carrera de hoy no decidirá quién es el velocista más rápido del mundo. No, porque hoy es verdaderamente la carrera del siglo. El locutor habló con tanto entusiasmo y pasión que Annie ya estaba saliendo antes de darse cuenta de que caminaba. El público se había expandido al máximo al salir todos de la nada, incluyendo a Train y Sokuabe, quienes se suponía que aún no habían salido. Todos miraban al cielo, conscientes de lo que representaba la música y lo que anunciaba. Dirija su atención al cielo, ya que a nuestros dos competidores de hoy se les une un hombre que no necesita presentación. Es el hombre más rápido del mundo y hoy está poniendo a prueba su título. Annie no pudo evitar sonreír al pronunciar las palabras que siguieron. No era la única. Vio a decenas de personas susurrando las famosas frases que seguían mientras crecía la expectación. Más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Capaz de saltar edificios altos de un solo salto. El único, Superman. Cada línea iba acompañada de una pequeña ráfaga de aire que golpeaba a la multitud mientras una mancha roja y azul surcaba el cielo, descendiendo cada vez más. En la última línea, la mancha se precipitó repentinamente al centro del campo mientras la música alcanzaba su clímax, haciendo temblar el estadio y el suelo. Cuando Clark se levantó y extendió las manos a los lados para saludar, el ruido que lo impactó fue más potente que su llegada. Hola a todos. ¿Quiénes están listos para la carrera?, declaró Clark con una sonrisa forzada, mirando fijamente a Annie mientras la multitud estallaba en vítores. No perdió tiempo y antes de que ella pudiera alejarse o el equipo de VNN que había estado entrevistando a Maeve y Homelander lo acorralara, flotó sobre la multitud, saludando a todos, y aterrizó junto a Annie, quien parecía sorprendida por su presencia. Rápidamente la abrazó y se posicionó de modo que saludaran juntos a la multitud, aunque sabía que los rumores que generaría no le importaban. Necesitamos hablar, susurró Clark mientras la multitud se volvía loca tomando fotos de ellos y más de unos gritaban lo lindos que eran como pareja. Annie simplemente asintió y los dos se alejaron rápidamente, saludando a la multitud, que seguía enloquecida. Clark echó un vistazo rápido a Train, quien parecía estar pálido, pero también sudando. El corazón del velocista latía con fuerza, prácticamente como un tambor que se escuchaba por todo el campo. Sin embargo, antes de que pudiera pensarlo, ya estaba dentro y su atención volvió a Annie. Clark, me alegra verte. Tenía pensado llamarte. Sus palabras fueron pronunciadas con un tono monótono y entrecortado, no con la habitual alegría que siempre había usado al hablar. Se abrazó. Annie, por favor, ¿qué pasó?, preguntó Clark con dulzura. Reconoció el tono, los brazos cruzados y el abrazo. Tenía la desagradable certeza de lo que sus acciones indicaban tras años desmantelando redes de prostitución y trabajando con el Departamento de Policía de Los Ángeles para combatir los delitos relacionados con el vicio. Había ayudado a muchísimas mujeres a superar el trauma de lo sucedido y tenía el presentimiento de que sabía lo que Annie iba a decir. Ay, Clark, he sido una idiota. Annie rompió a llorar de repente, se desplomó contra la pared y se desplomó en el suelo. Al principio estaba confundida, y todo me golpeó a la vez. Dejé que esos rumores estúpidos que oía entraran en mi cabeza, y la voz de mi madre no dejaba de sonar. La cagué fatal, oye. Está bien, te prometo que estará bien, respondió Clark en voz baja, arrodillándose junto a su amiga, sabiendo que solo necesitaba escucharla y ver qué necesitaba. Respira hondo y cuéntamelo despacio. ¿Qué pasó? Annie sollozó unos instantes antes de respirar hondo y luego procedió a contarle a Clark todas las decisiones estúpidas que había tomado y los miedos que había dejado dominar. Como si le arrancaran las palabras del alma, describió lo que la profundidad le había hecho y todas las humillaciones que estaba empezando a tener que hacer para que Vogue conservara su trabajo. Clark simplemente se arrodilló allí, sin interrumpir a Annie más allá de una sonrisa reconfortante y un suave apretón de manos. No tardó mucho en terminar el relato de Annie, y una expresión de preocupación apareció en su rostro. Clark, lo siento mucho, debes odiarme por Annie, nunca podría odiarte, ni estoy decepcionado. ¿De acuerdo? La interrumpió Clark con una mirada sincera mientras la tranquilizaba, poniendo una mano sobre la suya. Vamos a resolver esto. Después de la carrera hablaré con Homelander y pondré fin a todo esto. Annie guardó silencio unos instantes mientras se secaba las lágrimas, se levantó del suelo y le dedicó a Clark una sonrisa de agradecimiento. Era como en los viejos tiempos, menos el escaso disfraz que llevaba puesto y la crisis que se cernía sobre ella. Gracias, Clark, pero lo siento mucho.
Es que, el rostro de Annie volvió a ensombrecerse y apartó la mirada de su amiga. ¿Qué? Insistió Clark, queriendo saber qué pasaba. Es que, es difícil, ¿vale? Eres tú, bueno, y a veces cuesta mucho creer que existes, y mucho menos ser tu amiga. Annie suspiró, intentando expresar con palabras las complejas emociones y realidades de su vida. Es como si fueras un dios o una fuerza de la naturaleza. Algo más allá de lo humano, lo que a veces dificulta, no verte como alguien con defectos. La gente tiene defectos, necesita verlos, identificarse con ellos, y bueno, tú, no. Eres tan perfecta, y los demás inventamos cosas solo para tener algo a lo que aferrarnos. Perdona, esto debe sonar muy estúpido. No, lo entiendo. Clark colocó suavemente la mano sobre el hombro de Annie y se la apretó suavemente. Annie, si alguna vez me necesitas para algo, solo tienes que pedirlo, diablos. ¿Puedo darle una paliza a las profundidades si quieres? Gracias, Clark, dijo Annie riendo entre dientes ante la broma de Clark, sintiéndose mejor y disfrutando de tener a su amiga de vuelta. Quizás te acepte, pero por ahora, creo que necesito encargarme a todo sola, ¿sabes? Creo que sí. Clark le sonrió mientras caminaban hacia los vestuarios, con una fila de fotógrafos y reporteros esperando para fotografiar a los superhéroes entrando y saliendo. Sin embargo, antes de llegar a la lluvia de flashes, Clark dejó de girar la cabeza. Disculpa, me necesitan afuera. Están llamando a los corredores. Nos vemos luego, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo Annie con una sonrisa, dándole un pequeño abrazo privado a su amigo antes de que él regresara por donde habían venido. Ah, ¿y Clark? Que les den una paliza. Clark sonrió mientras se giraba y saludaba a Annie, prometiéndole que haría precisamente eso. Al girarse, se sintió mejor, sin darse cuenta de cuánto necesitaba desahogarse con Clark. Se dirigía a los vestuarios privados de los 7 cuando de repente oyó una voz entre la multitud. Annie. Annie. Por aquí. La voz la tomó por sorpresa y se giró hacia otro rostro amigable, pero este era uno que no esperaba ver. Huye. Afuera, pista de carreras para personas con capacidades superiores. Mientras Atrain salía del túnel, estaba completamente concentrado en la música que resonaba en sus auriculares, preparándose. También intentaba controlar el subidón que sentía mientras la V le quemaba las venas. Al diablo con la coca, al diablo con el cristal, y que se la chupara. Nada superaba la euforía, la potencia, la electricidad que la sustancia azul le insuflaba por cada centímetro de su cuerpo. Aunque eso era solo para él, PopCloud describió la experiencia de otra manera y sospechaba que el subidón que se experimentaba dependía de los poderes. Sin embargo, su momento de alegría y concentración se vio interrumpido al ver que no era el primer competidor en la pista. De pie, con los brazos cruzados en medio de la pista, hablando con un reportero de VNN, estaba el hombre que le había arrebatado el título de hombre más rápido del mundo. Atrain apretó los dientes. Entonces, Superman, la gran pregunta de hoy. ¿A qué se debe tu repentina, o mejor dicho, sorpresa aparición hoy? La reportera era una joven afroamericana llamada Katy Maloney, quien le dedicaba su mejor y más coqueta sonrisa al actor que tenía frente a ella. Esta entrevista era oro puro y podría impulsar su carrera. Bueno, como sabes, no miento, bromeó Clark, provocando que Katy respondiera con su propia risa, aunque claramente falsa. Así que, la verdad, fue una decisión de último minuto. Mi horario siempre es flexible y solo puedo comprometerme con un límite. Siempre estoy de guardia, ¿entiendes? Claro, claro, y creo que hablo por todos al agradecerte, respondió Katy, ganándose un gesto de agradecimiento de Clark. Pero, ¿puedo preguntar por qué ahora? Has sido el hombre más rápido indiscutible durante más de una década y nunca has mostrado interés en competir para demostrarlo. Entonces, ¿qué ha cambiado? Tuve en cuenta algunas consideraciones personales, pero lo que facilitó la decisión fue que lo recaudado en el evento se destinará a obras de caridad. Clark respondió descruzando los brazos y colocándolos en la cintura para parecer más amable. Junto con cualquier posible ganancia. ¿Potencial? Entonces, dices que existe la posibilidad de perder. Katy aprovechó la oportunidad de conseguir un fragmento que su cadena pudiera publicar y del que ella pudiera atribuirse el mérito. Bueno, como siempre decía mi papá, no cuentes los pollitos antes de que nazcan. Todo es posible, Katy, pero si me preguntas mi opinión personal, diría que tengo confianza, respondió Clark con modestia, esbozando su mejor sonrisa. Ahora, si me disculpan, me necesitan para la carrera. Sí, claro.
Gracias por tu tiempo y mucha suerte, Superman, respondió Katy, guiñándole un ojo sutilmente e inclinándose ligeramente hacia adelante para que pudiera ver mejor su pecho, antes de volver a la cámara. Bueno, ya lo oíste aquí primero, amigos, y directamente de mí, Katy Maloney. Reportando para VNN. Al apagarse la luz de la cámara, Katy dejó de sonreír con tristeza y casi le arrojó el micrófono al becario que estaba cerca. Al girarse, vio a alguien de pie al margen que realmente no esperaba ver. Allí estaba Lois Lane, de pie con ropa informal elegante, un pase VIP exclusivo colgado del cuello, y sin equipo de filmación ni grabadora a la vista. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué sorpresa! La famosa Lois Lane, y sin su agenda liberal y sentimental, acompaña a los chicos. Katy saludó a Lois con aire de suficiencia, aunque sabía que la otra reportera estaba fuera de su alcance, podía arriesgarse, sobre todo ahora que era una simple cazadora de capas como ella. Katy Maloney, ¿verdad? Lois miró a la mujer, recordando brevemente el nombre de una breve interacción anterior. Me sorprende verte de pie y no de rodillas, para variar. ¿Se está volviendo demasiado trabajo para una entrevista? La cara de Katy se sonrojó ante el insulto, tan poco sutil y tan cierto, antes de decidir devolver el golpe, señalando a Superman con el pulgar. Bueno, he oído que estás haciendo lo mismo últimamente. ¿Cómo está el hombre de acero? Sin embargo, para gran furia de Katy, Lois no respondió al golpe ni pareció sorprendida por la acusación. Solo esbozó una sonrisa maliciosa y se giró para encarar a su compañera reportera. Chica, no me creerías. Dicho esto, Lois se alejó, acercándose a Clark para avisarle que sus padres se quedarían en su palco y que ella los observaría desde la barrera. Solo dejó un rastro de celos y estupefacción. Sin embargo, Lois se quedó atrás al ver que Clark se había acercado a donde Atrain se estiraba, provocando una avalancha de medios. En un instante, su brazo se cerró sobre el velocista. Atrain hizo todo lo posible por parecer natural, pero su corazón latía con fuerza y... podía sentir el agarre férreo en su brazo mientras Clark fingía abrazarlo. Sé lo que hiciste en Nueva York y puedo adivinar qué había en la bolsa, susurró Clark. Atrain estaba impresionado y aterrorizado por el hecho de que Clark pareciera capaz de hablar sin mover los labios ni perder su sonrisa de $1.000.000. Puede que pienses que te salvaste, pero créeme, no es así. Voy a estar vigilándote como un halcón. Un desliz o accidente más y me da igual de qué equipo seas. Te destrozaré. Podrías verme venir a 1 kilómetro de distancia, y no habría nada que pudieras hacer para detenerlo. ¿Entiendes? Homelander Willa Atrain intentó responder, la V le dio un impulso de confianza pero eso se detuvo cuando Clark lo apretó fuerte. ¿Entiendes? Clark alzó la voz, amenazando con subirla a un susurro y revelar su conversación al mundo. Sí logró gruñir Atrain. Bien. Considéralo un avance. Puedo estar en cualquier lugar, en cualquier momento, y ahora mismo les voy a demostrar a todos lo lento que eres. Clark soltó al hombre y estaba a punto de dirigirse a la línea de salida sin decir nada más, antes de detenerse y volver la cabeza. Ah, y dile a las profundidades que si Starlink no transmite el mensaje, lo haré yo. Y así se fue, Atrain permaneció inmóvil agarrándose el hombro con dolor. Fue entonces cuando apareció el otro corredor del día, Shockwave, anunciando el inicio de la carrera. Clark se acercó al velocista, más cercano a su edad, y le estrechó la mano brevemente. Charlaron brevemente sobre su carrera de hace más de una década, cuando eran niños, y se tomaron algunas fotos antes de empezar. Sin embargo, mientras Atrain y Shockwave se dirigían a la línea de salida, Clark se acercó al público. Se llevó la mano a los hombros y, presionando con fuerza, desabrochó los cierres ocultos de su capa. Con un gesto dramático, se quitó el trozo de tela y se dirigió hacia una joven que vestía un disfraz de Starlight y estaba sentada cerca de la primera fila. Los ojos de la joven se abrieron de par en par, asombrada, cuando Clark le entregó la que posiblemente fuera la pieza más icónica de su disfraz, la S dorada en la espalda, provocando la euforía del público. Mira, no puedo permitir que me detenga, ¿verdad? Clark le dedicó a la joven fan de Starlight una sonrisa amistosa y un guiño. Mientras Clark regresaba a la línea de carrera, Lois abrió los ojos de par en par al ver lo ajustado que le quedaba el traje. Sin la capa, su espalda, muy tonificada, estaba a la vista de todos. Para la mayoría, especialmente para las mujeres del público, no eran los músculos de su espalda lo que se fijaban en ellos. Al tomar la salida, Clark fijó la mirada en Atrain, que saltaba erráticamente y se balanceaba de un lado a otro.
Incluso sin sus sentidos agudizados, era evidente que Atrain estaba más nervioso que un adicto a la heroína después de una dosis. Corredores, a sus puestos. El árbitro del evento avanzó. Atrain y Shockwave adoptaron la postura de un velocista en la salida, mientras que Clark permaneció allí de pie, con los brazos cruzados. Listos. Mientras los otros dos corredores se tensaban, Clark seguía sin hacer ademán de aparentar estar listo, simplemente se quedó quieto en el sitio. Vamos. El oficial disparó su arma, todavía confundido por la pose relajada de Clark. Sin embargo, en el momento en que la pólvora se encendió, el mundo se ralentizó para los tres corredores. Atrain y Shockwave se lanzaron con todas sus fuerzas, y al girarse, vieron a Clark, aparentemente paralizado. El rostro de Atrain se iluminó con una sonrisa radiante. Superman podía ser rápido, pero el hijo de puta era arrogante, y además, él era Atrain, nadie podía. Shockwave y Atrain fueron empujados a un lado por los temblores de cada pisada supersónica de Clark. La velocidad del hombre no solo hizo que el aire se curvara a su alrededor, sino que parecía que la propia luz se deformaba a su paso. Los únicos capaces de verlo fueron los propios corredores y Homelander, quien observaba con orgullo desde un balcón. Entonces, cuando Shockwave y Atrain impactaron con fuerza contra el suelo, Clark pareció desaparecer antes de que la realidad volviera a ellos. Se detuvieron en seco cuando Clark apareció tras la línea de meta tras detenerse con precisión experta. La multitud enloqueció y a nadie pareció importarle que los demás corredores se hubieran llevado la victoria. Solo les importaba quién era el hombre más rápido del mundo y que no era Atrain, ni de cerca. Clark tuvo poco tiempo para salvar la victoria cuando, de repente, Homelander flotó junto a él, y antes de que Clark pudiera preguntar, tomó su mano y las levantó en el aire, provocando la locura del público. «Felicidades, muchacho. Menuda carrera». Homelander le sonrió a Clark con satisfacción, lo cual, aunque al joven le pareció extraño, correspondió con una sonrisa. «Gracias, la verdad es que quería hablar contigo de algunas cosas». Clark se acercó susurrando a un volumen inaudible mientras una multitud de reporteros comenzaba a acosarlos. «Yo también, tenemos mucho de qué hablar y necesito tu ayuda». La respuesta de Homelander le abrió los ojos de par en par. ¿Con qué necesitaba ayuda el héroe más grande del mundo? Cuanto antes, mejor. No puedo decir mucho, pero todos estamos en peligro. ¿Qué peligro?, preguntó Clark, confundido y tratando desesperadamente de mantenerse cerca del otro héroe mientras la multitud de reporteros se agolpaba a su alrededor. Translucent ha sido asesinado, logró decir Homelander antes de que los separaran. Clark se quedó boquiabierto, pero no pudo reaccionar, pues la conmoción por el asesinato de un superpoder lo dejó paralizado y el grupo de reporteros exigía su atención. Sin embargo, incluso por encima de la multitud, aún podía ver a Homelander, quien simplemente articuló «ven a buscarme». Clark sintió otra de esas sensaciones de hundimiento, tan comunes hoy en día, de que su vida estaba a punto de complicarse de nuevo y que no podría resolverlo simplemente resolviéndolo todo con Homelander. Sin embargo, de repente sintió la necesidad de girar la cabeza y abrió mucho los ojos al ver a un hombre alto y corpulento junto a Lois. Tenía un aspecto desaliñado, con una barba creciente y descuidada, pero a pesar de su longitud, era claramente militar o al menos solía serlo. Su ropa también atrajo la atención de Clark. Aunque de naturaleza civil, claramente estaba bien elegida para permitir la libertad de movimiento y para poder ocultar el arma de fuego que su supervisor podía ver. Empezó a empujar a Lois temiendo por su seguridad, solo para descubrir que, cuando logró abrirse paso entre la multitud, el alto pistolero de pelo negro había desaparecido. «Lois, ¿quién era esa persona?», preguntó Clark, escrutándola rápidamente para asegurarse de que estuviera bien. «Un viejo contacto mío. La verdad es que pensé que había muerto hace unos años», respondió Lois, mirando la tarjeta que el hombre le había dado. Al dorso había un número de teléfono garabateado. Me dijo que lo llamara si quería empezar a marcar la diferencia. «¿Cómo se llama?», preguntó Clark, girando la cabeza y sonriendo ampliamente a la multitud que aún lo seguía, mientras observaba la zona en busca del hombre, alarmado por su aparente desaparición. «William Butcher, un tipo que solía trabajar para la CIA». Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.